Hola, el día de hoy quisiera yo contarles sobre cómo encontrar un socio o un comprador para tu negocio gastronómico. Muchas veces nos ponemos a pensar cómo nosotros tenemos que encontrar un socio adecuado. Los socios adecuados en un negocio gastronómico tienen diferentes tipos, ¿no? O sea, a veces nos ponemos a pensar que tenemos que encontrar un socio para que nos ayude en la cocina, entonces buscamos un chef, o de repente yo soy un chef y lo que estoy buscando es un inversionista. Entonces, ahora, no es lo mismo que sea un inversionista a una persona que de alguna forma se involucra en la operación. De repente alguien como un administrador o alguien operativo dentro del negocio. Entonces, muchas veces tenemos que darnos cuenta qué es lo que nos conviene para nuestro negocio. Entonces, muchas veces cuando nosotros me ha pasado en temas de traspasos de negocios o venta, una de las problemáticas principales es que cuando buscan o tienen sociedades no, ¿cómo lo explico? Como una, que estén de alguna manera pensando sobre el mismo objetivo, los traspasos a veces se frustran. Entonces, lo que uno tiene que realizar cuando tiene una sociedad es primero ver qué cosa, ¿no? Si ambos caminan juntos y cuando también en el paso, cuando estoy comentando sobre el tema de un traspaso de un negocio, no necesariamente es porque de alguna forma que se quiere deshacerse del negocio. Eso es una de las principales razones, pero también hay como de repente buscar una inversión para otro proyecto. Entonces, tenemos que darnos cuenta de ello. Pero cuando nosotros tenemos un socio o buscamos un socio, que es lo que tenemos que tener en cuenta el día de hoy, es que tienes que tener qué tipo tú necesitas, un operativo o simplemente un inversionista. Porque a veces al inversionista se le da una tasa de interés y simplemente le vas pagando mes a mes. Y a veces se entiende que el inversionista va a tener el 50% de las utilidades. Y a veces es un grave error que tú cometes. Entonces, eso como primer punto, porque de alguna forma tienes que tener en cuenta que los socios tienen una participación, ¿no? Que puede ser monetaria o operativa. Entonces, tienes que tenerlo en cuenta eso antes de cualquier cosa para captar un socio. Ahora, sí me gustaría que puedas entender y reflexionar que el tener un socio a veces te puede ayudar a sumar como te puede ayudar a restar, ¿ok? Porque muchas veces hay socios que no tienen conciencia, no tienen conocimiento en el rubro específicamente, y a veces lo que te puede hacer es que te retrase los procesos o los tiempos. Entonces, por eso es clave que tú puedas saber qué tipo de persona con quién vas a trabajar, cuál es su aporte, ¿no? Normalmente cuando yo trabajo con algún partner o algún socio para algún proyecto, trabajo con personas que de alguna forma tengan otro conocimiento que yo no tenga específicamente y que sume, ¿no? Entonces eso es importante y eso es clave. Entonces, lo que tú tienes que tener en cuenta es que tienes que buscar a alguien que te sume, no que simplemente porque tiene dinero, simplemente vas a trabajar con él. Entonces, eso es un elemento que tú necesitas tener en cuenta antes de cualquier tipo de sociedad. Ahora, eh, otro punto importante es en el tema de los traspasos, ¿no? Cuando nosotros queremos vender o traspasar nuestro negocio, uno de los elementos que los negocios gastronómicos normalmente se olvidan es la valorización del mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la valorización, tenemos que pensar que lo que mi negocio no es lo que vale en tema de inmuebles, o sea, equipos, ¿no? Mesas, etcétera. Eso no es lo que vale. Vale por lo que vende. Vale por lo que realmente está de alguna forma redituando en el negocio. Entonces, ustedes tienen que analizar ese factor. Ahora, hay muchos elementos financieros, como verlos, la tributación en cada mes a mes, en la tributación anual. Entonces, hay un montón de elementos que se tienen que analizar, contratos, etcétera. Sin embargo, se tiene que llegar a un punto, a una venta, a un punto correcto. Entonces, por ejemplo, el error común es que, yo invertí inicialmente en mi negocio, no sé, pues $15,000 y mi negocio mínimo vale $15,000. Grave error. Lo que ahí ya te conviene entonces es vender los equipos, más que traspasar el negocio. Entonces, tú tienes que analizar bien cuál es tu valor principal. Por ejemplo, un valor principal podría ser la locación.
¿ok? La locación del negocio, la buena ubicación, el contrato a 5 años con tu espacio ya alquilado, el contrato que tienes, las licencias que puedes tener, ese también es un valor importante. Entonces, otro punto importante también es el valor de la marca. Entonces, hay muchos elementos que no tenemos en cuenta antes de empezar o analizar la negociación. Entonces, eso es un punto importante que tú tienes que tener en cuenta, porque no se trata de, yo digo que vale esto y es más, el comprador también te puede decir, no, eso vale eso, no. Tiene que haber un análisis, ¿ok? Un análisis concreto y correcto. Un análisis básico es ver el nivel de ventas, nivel de deudas, ¿no? En los últimos meses. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, o sea, si estás arrastrando, tienes ventas de X y tus deudas obviamente sobrepasan eso, entonces estás en déficit, o sea, tu negocio no está valiendo nada. Entonces hay que de repente, ¿qué conviene? Hacer otra empresa, una empresa nueva desde cero, que no tenga deudas. Entonces hay diferentes tipos de elementos que tú puedes tratar de negociar, porque a veces, y ahí es donde de alguna manera se deprecia un poco ya el tema de tus equipos. Entonces tienes que tener bien en cuenta esos escenarios. ¿A qué me refiero? Si ves que la empresa o sea, tiene deudas, a nadie le conviene comprar una empresa con deudas, a no ser que tenga estos valores importantes que ya está con el tema del alquiler, con este contrato, o de repente se puede hacer un recontrato con la persona, el arrendatario, etcétera. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta que el valor del negocio tiene que ir muy de la mano con el valor de la empresa, ¿no? Entonces, si tu negocio está vendiendo tanto, no es lo que significa que vale eso. Si yo vendo $20,000 o $15,000, eso no es lo que realmente vale, ¿no? Porque hay que decir cuánto te queda de utilidad. Literalmente, limpio de impuestos, limpio después de pagar a todo mundo. Entonces, eso es algo que por lo general no nos damos cuenta. Entonces, uno de los principales factores que te digo como experiencia, porque muchas veces uno nunca deja de aprender, en una negociación, la empresa con quien estuve trabajando tenía todo positivo en el tema de contratos, de alquileres, ventas, personal, pero hay un factor muy, muy importante que no se había mencionado en el tema de la negociación hasta cuando se mencionó. ¿Cuáles eran las deudas? ¿No? Entonces ahí las deudas es un elemento clave porque ya el comprador obviamente se desanimó por tal nivel de deudas. Hay compradores que saben que las deudas uno puede tener, ¿ok? O sea, las deudas no son malas, pero las deudas en exceso sí. Entonces, las deudas, por ejemplo, de pagos al banco, de cosas puntuales, pero ya las deudas excedían muchísimo. Entonces, el valor de la compra de la empresa ya prácticamente se estaba tomando esa inversión para pagar todas las deudas, que al final la inversión o la compra del negocio, a veces inversión, es para aumentar en equipos, maquinarias, publicidad, nuevos puntos. Entonces, muchas veces no se ponen a pensar en ello. Entonces, eso tienes que tener en cuenta. Ahora, esto que estamos hablando es importante porque eso ayuda mucho al crecimiento de la marca. O sea, muchas veces el crecimiento puede ser lento como puede ser demasiado lento, ¿no? O también puede ser muy rápido. Pero para que sea rápido, tienes que tener muy bien estructurado tus costos, tienes que tener estandarizado bien el tema de tus procesos de ventas, etcétera. Pero sobre todo para crecer necesitas inversión. Entonces, muchas veces muchos negocios gastronómicos ya invirtieron el primer año y están esperando su retorno en el segundo o en el tercero. Entonces, ya hicieron una inversión, pero tú puedes abrir otro local, claro, pero funciona muy bien en tu negocio, está marchando bien, tus números van bien. ¿Puedes buscar un inversionista? Claro que sí, puedes buscar un inversionista, ¿ok? Que sea tu socio, ¿ok? Pero tú lo operes el negocio, porque yo siempre digo que hay inversionistas que no tienen conocimiento en el sector. El sector gastronómico, como cualquier tipo de otro sector, hay que tener el know-how de ello. Entonces, mi recomendación siempre es que te busques un socio o inversionista, que si solo es inversionista, búscate una persona que de alguna manera ceda ese tema de derechos en el tema de tus tomas de decisiones, porque ese es uno de los principales problemas que tienen realmente los negocios gastronómicos cuando se busca una sociedad. Ahora, otro tipo de sociedad que veo es que tú eres el dueño y invertiste y dices, voy a buscarme un socio, un chef, porque no quieres pagarle. Y eso es un problema porque dices, no, de las ventas yo te doy un porcentaje. Entonces,
Yo creo que buscar sociedades de esta manera no es la mejor, porque si tú buscas un socio es por un valor, que en este caso es tus conocimientos, pero esa persona tiene que tener también un salario, porque de alguna manera lo estás dejando en su zona de confort para arriesgarse. Entonces eso es también un problema, porque he visto que o buscan este tipo de socios y no dura mucho tiempo, ¿ok? Entonces hay que ser sinceros. No se trata de, me voy a buscar a alguien, le digo que es socio, le doy mis 15, 20%. Tú no puedes dar 15, 20% de algo que ni tú recibes. Entonces, mira, un negocio gastronómico, bueno, malo, puede ir en un rango entre un 5 o un 20% de rentabilidad o margen. Entonces, si tú le dices, te voy a dar el 15, ¿15 de qué? ¿De la venta o del margen? Entonces, tienes que ser realista por ello. Entonces, no se trata de dar el 15% de la venta, estarías loco darle el 15% de la venta, ¿no? Es el 15% del margen que queda. Entonces, o lo otro es establecerle un salario, ¿no? Y de alguna manera ya aparte es un salario más el, el margen que queda de utilidad después de pagar todo. Entonces, muchas veces el problema es ese, que no saben cómo negociar realmente. Entonces, tú tienes que tener en cuenta esos detalles para cuando tú hagas una sociedad, un traspaso, buscas un partner para que pueda trabajar contigo. Y yo siempre recomiendo que escuches, analices, investigues, pregunta. Nosotros como marketing restaurante podemos ayudarte por ello. Entonces, eh, por eso estamos haciendo constantemente y revisa nuestra página web que es www.marketingrestaurante.com y puedes ver cuándo nosotros tenemos capacitaciones respecto a este punto y tenemos workshops para ello. Entonces es importante que tú tengas en cuenta y de alguna manera investigues también. Entonces no se trata solamente de vender, no solamente se trata de buscar un socio, sino se trata de tener un negocio que funcione y que sea rápido y que sea real y que al final tengas un negocio real. Entonces eso sería mi recomendación para este podcast que estás escuchando el día de hoy y te animo a que puedas tú seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Así que te animo a que nos puedas seguir y que no olvides compartir este contenido con otras personas. Nos vemos.